Microorganismos procariotas. Los microorganismos procariotas son las arqueas y las bacterias. Son los organismos celulares más pequeños y el grupo de seres vivos más abundante de la Tierra. Importancia de los microorganismos procariotas. Las bacterias y las arqueas desempeñan funciones esenciales en la naturaleza y son organismos de interés para las actividades humanas. Intervienen en los ciclos biogeoquímicos y son responsables del reciclaje de la materia. Forman asociaciones de comensalismo y mutualismo con otros organismos, proporcionando beneficios a los ecosistemas. Forman parte de nuestra microbiota y nos ayudan en los procesos digestivos y en la síntesis de ciertas sustancias. Algunas especies son patógenas y pueden causar enfermedades graves. Se utilizan en la industria para la producción de alimentos, lácteos, pan, vinagre, vino, medicamentos y diversos productos químicos. Tienen aplicación en la solución de problemas medioambientales, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, en la eliminación de vertidos de petróleo y la degradación de algunos plásticos. Las enzimas de algunas arqueas han resultado imprescindibles en el desarrollo de técnicas de biotecnología, como la PCR. Bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares provistos, en su mayoría, de pared celular formada por una sustancia llamada mureína. Viven en todos los hábitats y presentan una gran variedad de sistemas metabólicos. Morfología bacteriana. Las bacterias presentan formas variadas. En algunas especies existen ejemplares con formas distintas. Se pueden distinguir 4 formas básicas: cocos, que tienen forma esférica; los bacilos, que tienen forma de bastón; los vibrios, con forma curva; y los espirilos, con forma helicoidal. Estructura bacteriana. La célula bacteriana consta de una pared celular rígida, membrana plasmática recubierta por la anterior, citoplasma y un cromosoma circular formado por ADN. Las bacterias también pueden presentar prolongaciones y formas de resistencia. Veamos la membrana plasmática. Es muy similar a la de las células eucariotas. Está formada por una bicapa lipídica en la que se insertan proteínas. Presenta proteínas de transporte y enzimas implicadas en el metabolismo energético. El citoplasma está formado por una matriz gelatinosa y contiene ribosomas, inclusiones o acúmulos de diversas sustancias, a menudo de reserva, y el ADN bacteriano. La pared celular rodea la célula y es resistente y rígida. Está compuesta por un polisacárido denominado mureína. La pared tiene un papel fundamental en las interacciones con las células que parasitan las bacterias. La pared puede ser gram negativo, con una fina capa de mureína y poseen una membrana lipídica externa. O puede ser gram positivo, con una gruesa pared de mureína y carecen de membrana lipídica externa. En la estructura bacteriana tenemos también cromosomas. También se llama nucleoide y está libre en el citoplasma, sin membrana que lo rodee. Es una molécula de ADN de doble hélice y de forma circular. En ocasiones se encuentra unido a algunas proteínas. Los plásmidos es ADN extracromosómico circular presente en algunas bacterias. Los flagelos son prolongaciones largas y poco numerosas que aparecen en algunas bacterias y que intervienen en la movilidad. Pili son apéndices piliformes característicos de las bacterias gram negativas y mediante los cuales intercambian ADN.
Las fimbrias son apéndices similares a los pili, pero más cortos y numerosos, que facilitan la adherencia al hospedador. Y las cápsulas son revestimientos viscosos de polisacáridos que recubren algunas bacterias como protección frente a la desecación y la fagocitosis. Además, permiten su adherencia a las superficies y a los tejidos del hospedador. Metabolismo bacteriano. El metabolismo es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos obtienen la materia y la energía para realizar sus funciones vitales. El metabolismo consta de dos etapas. 1. El anabolismo, que es la síntesis de materia orgánica, y el catabolismo, que es la utilización de la materia orgánica para el crecimiento y la obtención de energía, útil para la célula. Veamos el anabolismo. Los tipos de anabolismo que se dan en las bacterias se clasifican en función de la fuente de carbono con que se construyen sus propias biomoléculas orgánicas y de la fuente de energía necesaria para llevar a cabo estas reacciones de síntesis. Según su fuente de carbono, las bacterias pueden ser autótrofas si obtienen el carbono a partir de moléculas de CO2 y heterótrofas si su fuente de carbono son las moléculas orgánicas de otros organismos. Según su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas si utilizan energía lumínica y quimiótrofas si utilizan la energía contenida en los enlaces químicos y que se desprende en los procesos de oxidación. Esas modalidades pueden combinarse de diferentes formas, dando lugar a una variedad de estrategias de supervivencia. Tenemos organismos fotoautótrofos que tienen como fuente de carbono el CO2, como fuente de energía la luz, y son las bacterias fotosintéticas. Tenemos organismos quimioautótrofos, cuya fuente de carbono es el CO2, la fuente de energía es la oxidación de moléculas inorgánicas y son las bacterias quimiosintéticas. Los fotoheterótrofos, que tienen como fuente de carbono moléculas orgánicas, como fuente de energía la luz, y son las bacterias rojas no sulfúreas. Y los organismos quimioheterótrofos, que tienen como fuente de carbono moléculas orgánicas, como fuente de energía la oxidación de moléculas orgánicas, y son las bacterias heterótrofas. El catabolismo consiste en la oxidación de la materia orgánica que se transforma en compuestos sencillos para extraer energía útil de la célula. Estos procesos requieren de la participación de moléculas oxidantes necesarias para aceptar los electrones desprendidos durante la oxidación. Las bacterias aerobias utilizan el oxígeno como molécula oxidante final. Las bacterias anaerobias utilizan otras moléculas, bien orgánicas como el ácido láctico o bien inorgánicas como sulfatos o nitratos. Las bacterias anaerobias facultativas utilizan el oxígeno si está disponible y otras moléculas diferentes en su ausencia. Reproducción bacteriana. Las bacterias se dividen asexualmente por fisión binaria o por gemación. Primero se copia el ADN y a continuación se produce una división del citoplasma y las dos células hijas quedan separadas por un tabique. Las bacterias también pueden transferir fragmentos de material genético de una bacteria donadora a una bacteria receptora mediante tres mecanismos: la transformación, la transducción y la conjugación. En la transformación, un fragmento de ADN libre procedente de una bacteria se introduce en una bacteria receptora sin que exista contacto entre ellas. En la transducción se produce una transferencia de ADN de una bacteria a otra a través de virus bacteriófagos. Y en la conjugación, dos bacterias contactan a través de sus pili y una transfiere a la otra su plásmido.
Diferencias entre arqueas y bacterias. Las diferencias pueden ser por el tamaño, pared celular, la membrana plasmática, los cromosomas, el metabolismo, la patogenicidad y el hábitat. Según el tamaño, las arqueas tienen entre 0,1 y 15 micras y las bacterias tienen entre 0,5 micras y 5 micras. En cuanto a la pared celular, las arqueas están formadas por proteínas y las bacterias por mureína. La membrana plasmática de las arqueas tiene lípidos lineales o cíclicos unidos por enlaces éter. La membrana plasmática de las bacterias tiene lípidos lineales unidos por enlaces éster. El cromosoma de las arqueas está asociado a unas proteínas llamadas histonas y el cromosoma de las bacterias está asociado a unas proteínas diferentes de las histonas. El metabolismo de las arqueas no realiza la fotosíntesis y algunas producen metano. El metabolismo de las bacterias, algunas son fotosintéticas, pero no producen metano. Las arqueas no son patógenas y las bacterias pueden ser patógenas. El hábitat de las arqueas es extenso, muchas de ellas son extremófilas. El hábitat de las bacterias es extenso, aunque no tan extremo como el de las arqueas.